Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video te voy a dar tu horóscopo para 2026 ascendente Capricornio. Vamos a revisar cuáles son los eventos más relevantes de 2026, qué áreas de tu vida realmente van a estar más influenciadas por estos cambios, qué puedes esperar, cómo puedes manejarlo de la mejor manera y en general cuáles son estas áreas de tu vida donde va a existir más acción y donde va a existir más enfoque para vos durante este nuevo año. Lo más relevante que puedes considerar en general de 2026 es que definitivamente hay una continuación de algún tipo de 2025, pero sobre lo que sea que inició en 2025. Influencias nuevas, maneras de pensar, de abordar algunas áreas de tu vida nuevas que no habías hecho antes, ciertas influencias ahí que pudiste haber sentido, es lo que va a continuar. 2025 fue este periodo en donde nos tocaba todavía cerrar mucho, había muchos cabos sueltos, tal vez existía así un deseo de comenzar algo nuevo, de abordar ciertas áreas de nuestra vida con un nuevo enfoque, pero nos tocaba todavía mucho que cerrar, mucho que dejar por detrás. Entonces, ya ahora en 2026, que hay cambios astrológicos que ya se van a dar por mucho más tiempo, realmente nos indica justamente esto, que ahora hay áreas de tu vida que ya tienen este nuevo comienzo, lo que dejamos atrás se queda atrás y hay un nuevo capítulo que definitivamente está comenzando. Y bueno, para como la cultura y la sociedad en general, definitivamente vamos a ver esta nueva era ya como solidificándose mucho más con 2026. Ahora sí, todo esto comienza realmente desde inicio de año porque parte de los cambios más importantes de este nuevo año es que tendremos a Saturno y a Neptuno ya en Aries y se van a quedar en Aries. En 2025 tuvimos estas dos influencias llegando ahí. Para vos esto es particularmente relevante porque Aries es tu casa 4. Casa 4 es una de las casas angulares de la carta, que por ende cuando se activa es mucho más relevante, mucho más visible lo que sea que sucede. Mi vida y esa área de mi vida se vuelve mucho más activa. La casa 4 tiene que ver con tu familia, con tus bases, con tu hogar, con todo lo que te sustenta, con ancestros, con temas de, bueno, en general, en qué estoy parado, básicamente. Entonces, puedes considerar, en el caso de Neptuno, que estuvo en Aries del 30 de marzo al 22 de octubre, en esas áreas de hogar, esas bases tuyas, que empezó a surgir, si existió, de nuevo, puede ser más visible o no, dependiendo de tu carta, pero al menos una sensación de una influencia distinta en ese periodo. Y en el caso de Saturno, estuvo en Aries del 24 de mayo al 1 de septiembre. Entonces, ¿qué empieza a surgir aquí o cómo podemos ver esta influencia? Por un lado, y Saturno y Neptuno, la característica de que lleguen a un nuevo signo es que número uno, se van a quedar ahí por un rato y número dos, que tienen influencias muy opuestas. Por el lado de Neptuno, Neptuno va a ingresar a Aries el 26 de enero, se va a quedar ahí hasta 2038 y Neptuno lo que agrega es una nube, básicamente, que puede ser una nube que me da inspiración, que me empieza a inspirar hacia cómo son maneras nuevas, diferentes, que yo nunca había considerado sobre cómo puedo manejar esa área de mi familia, de mi hogar. Tal vez expandir un poco mi idea de lo que significa una familia, tener ideas nuevas al respecto, considerar y soñar un poco más en grande en qué es posible para mí a nivel material, a nivel de mis bases y lo que me apoya, cómo he abordado estos temas en el pasado. Pero también Neptuno a veces puede agregar una falta de claridad, o esa nube también puede ser un poco difusa y puede generar que yo de pronto me sea más difícil tener un discernimiento claro sobre qué está sucediendo en esa área de mi vida. Entonces, existe esta influencia que está ahí y que va a estar ahí por mucho tiempo. No significa que todos estos años que vamos a tener Neptuno en Aries vas a estar súper confundida sobre qué es lo que está pasando a nivel familiar, sino que es más probable que se den este tipo de eventos y es un poco saber navegar esa influencia, que va a ser un lugar un poco más impredecible para mí de la vida, donde tal vez a nivel familiar mi familia va a empezar a comportarse también de maneras más impredecibles, no necesariamente sorpresivas, sino solo difícil de entender. Y va a ser un proceso como de navegar esto, navegar esa inspiración y esa falta de claridad y tal vez llegar a un punto medio entre esos dos que tienen como una influencia muy distinta con lo que agrega Saturno a esta ecuación,
porque Saturno, que va a ingresar a Aries el 13 de febrero y se va a quedar ahí hasta 2028, es más bien el planeta que describe los límites, las barreras, cuando yo recibo un no, recibo algo que me bloquea de continuar el camino como lo estaba llevando. Entonces, Saturno más bien lo que va a pedir es mucha madurez, mucha paciencia, mucha disciplina para generar un proyecto o una manera de abordar tu área familiar con eso, con mucha más madurez y lo va a hacer mediante esos retos de esas limitaciones. ¿Qué puede surgir aquí? Que entonces puede ser que exista de pronto una pesadez a nivel familiar, a nivel de hogar, hay responsabilidades que se sienten más pesadas, pero como Saturno dura de 2 a 3 años en cada signo, eso es lo que llega a pedir de mí. Como, bueno, es hora de madurar esta área de mi vida. Esos retos que se presentan es justamente para eso, que sí, a veces va a significar que voy a tener que limitarme en ciertas cosas, tal vez no voy a poder actuar o voy a sentirme restringido de alguna manera, pero es hacia un impulso, un impulso general de buscar tratar de tener un abordaje más estructurado, más realista de esa área de mi vida. Ahora, lo que es curioso es que Saturno en Aries entonces tiene algún tipo de cualidad de, yo, en este caso a nivel familiar, quiero abordar este tema en mi vida de una manera muy individual. Me importa mucho lo que yo quiero hacer, las nuevas estructuras que yo quiero sentar, estas barreras que se me presentan, bueno, me los pongo todo encima y yo sigo continuando porque quiero hacer. Y es un poco lo que hay que medir con Saturno en Aries, que es como Saturno está en su caída en Aries, a veces vemos esa versión de Saturno que nos pide y exige y nos exigimos mucho a nivel individual, que nos lleva a un burnout o nos lleva a estos procesos un poco no tan productivos a nivel de las cargas que nos estamos poniendo encima. Entonces, existen cargas y bloqueos y madurez por un lado y esta nube de Neptuno por el otro. Entonces nos va a tocar balancear mucho esta influencia, en este caso, en tu casa 4. Conocer que, podemos, sí, llegar como a un punto medio o llegar a un acuerdo entre estas 2 influencias, entre la nueva madurez y el nuevo tipo de familia que vos vas a querer construir, lo que vas a querer, mm, realmente armar y el tipo de bases que ahora vas a querer ver o el tipo de bases que vas a querer vos limitar para crear cosas nuevas. Ayudarse de la inspiración que puede ser que traiga Neptuno y saber que hay que tener mucho discernimiento, que hay que buscar la claridad, en particular en esos deseos de iniciar algo nuevo que vas a tener, porque todo esto sucede en Aries. Entonces, conocer que esta influencia va a estar ahí y es bastante relevante para vos. El otro ingreso planetario que tenemos durante este 2026 es Urano ingresando a Géminis o reingresando a Géminis. Urano estuvo en Géminis del 7 de julio al 7 de noviembre y va a estar ahí del 25 de abril hasta 2032, otra vez una influencia bastante larga. Urano cuando llega a un área de la carta, lo que le agrega es sorpresa, es situaciones inesperadas, es un proceso de romper la norma, lo que sea que para vos era la norma se rompe de alguna manera sorpresiva o hay eventos que la van cambiando para después tener como una visión un poco más mm, creativa, diferente, sí rebelde, pero positiva, proactiva de esa área de mi vida. Entonces, a vos, para en tu caso, llega a la casa 6, Géminis es tu casa 6, y ¿qué podemos ver o cuál podría ser esta influencia en la casa 6? La casa 6 tiene que ver con mi trabajo, mis labores, mis deberes, mi salud física en particular. Todo lo que requiere mantenimiento en la vida se ve en la casa 6, desde lo más mundano hasta tener que lavar los platos, hasta esta parte de salud física y cómo me cuido, mi trabajo, todo esto que es un deber y yo tengo que cumplir y que requiere mucho esfuerzo durante todo el tiempo y toda la vida para lograr mantenerlo de alguna manera. Entonces, puede ser que existan entonces eventos que vos no viste venir, que fueron como un relámpago, esta es la influencia de Urano, que van a mover bastante esta área de salud para vos, esta área de tus deberes que puede, porque es Urano en Géminis, generar mucha acción, que tal vez existan de pronto muchas conversaciones que hay que tener, que hay muchos eventos sucediendo, que hay mucha actividad en particular mental sobre cómo manejo esta área de mi vida, o suceden eventos que generan ese tipo de reacción en vos y va a haber que saber manejarlo un poco.
En particular, esto no significa como que todos estos años hasta 2032 vas a estar como en un caos constante, sino que cuando toque puntos importantes de tu carta o cuando haga aspectos a puntos importantes de tu carta, es cuando vas a notar estos picos de Urano en Géminis. Lo que sí es que siempre es un proceso de estos 7, 8 años en donde va cambiando esta área de mi vida y me pone un poco a cuestionarme lo que yo pensaba que era muy estable, lo que yo pensaba que era la norma, necesita romperse un poco para tener una visión, una versión más positiva, más proactiva. Y esa es como la mejor manera de abordar Urano, saber que nada está escrito en piedra, que todo se puede transformar, que tal vez a nivel de salud te habías estado cuidando de tal manera y ahora se te requiere cuidarte de otra, que si surgen eventos a nivel laboral, tal vez o empiezo a interactuar con personas que son muy de Urano en esta parte laboral, bueno, ¿cómo puedo manejar ese tipo de personas mejor o qué me están enseñando sobre mi propia rigidez y tratar de irse transformando con Urano lo mejor que puedes hacer? Por otro lado, el otro ingreso que también tenemos en 2026, cada año Júpiter cambia de signo, Júpiter va a ingresar a Leo el 29 de junio y se va a quedar ahí hasta 2027. Júpiter llega a tu casa 8. La casa 8 tiene que ver con inversiones, con deudas, con recursos compartidos en general, préstamos, todo lo que yo comparto a nivel material con alguien más, todo lo que yo voy acarreando de mi pasado también se ve ahí, porque un poco son herencias tanto físicas como emocionales. Entonces, a veces temas de mis bagajes emocionales, de esa parte emocional que existe un poco por mis conexiones con los demás, por lo que sea que yo aprendí en mi niñez o que sigo aprendiendo en relaciones, esa parte emocional se ve ahí también. Entonces, Júpiter llegando a esta casa puede ser que empiece a iluminar esta área de tu vida. Puede ser que existan más oportunidades para encontrar el balance luego de eso, de cómo manejas todas estas emociones profundas de temas difíciles que te ha tocado vivir en tu vida. Puede ser un apoyo para empezar a manejar eso de una manera mejor. Y la parte más material puede ser que entonces surjan nuevas oportunidades para invertir, para colaborar materialmente con otra persona. En general, como es Júpiter en Leo, es una versión muy activa de Júpiter, que lo más importante es la autenticidad. Entonces, que quienes sean, que sean las personas con las que compartís esos recursos o con quienes estás invirtiendo o quien dejas entrar esa parte emocional oscura, intensa tuya, que sean personas o que realmente reflejen tu identidad, que sean congruentes con lo que vos querés hacer, con tu esencia y exista mm, esa relación sana y Júpiter va a estar buscando que esas dinámicas que se den sean lo más sanas, lo más congruentes, lo más también abundantes posibles. Entonces ahí vamos a tener esa influencia un poco pasiva ahí. Tal vez no siempre la vas a notar mucho porque la casa 8 es una de esas casas que es un poco oscuras hasta para uno mismo, pero va a estar ahí pasando durante desde junio hasta julio del próximo año, ya 2027. Ahora sí, hablemos de un evento que es bastante importante, que sucede todo final de 2026, que es Venus haciendo su retrogradación. Venus va a estar retrógrada en Escorpio y en Libra. La retrogradación en sí se da el 3 de octubre hasta el 13 de noviembre. ¿Qué es importante aquí? Que realmente todo fin de año 2026 vamos a estar manejando temas vinculares muy intensamente. Venus tiene que ver con eso, con los vínculos, con mis relaciones, con mi amor propio, con cómo me cuido, con el gozo en general, con mi parte más creativa, con el arte en general. Entonces, todos esos temas van a tener un proceso de surgen eventos, en particular en septiembre, que muestran que había algo que hay que volver a revisar. Esos eventos van a ser más dramáticos, más visibles, más intensos, dependiendo de la carta de cada persona. Pueden sí llegar a ser conflictos, pueden llegar así ser momentos donde hay tensión en una relación y surge, donde después en el proceso de retrogradación me toca reevaluar mis palabras, reevaluar mis acciones, renegociar ciertos temas para tener un abordaje más equitativo, más balanceado una vez termine esa retrogradación. Entonces, menciono lo de septiembre porque Venus empieza su sombra pre-retrogradación, es decir, donde toca los grados en los que eventualmente va a llegar retrógrada, desde el 31 de agosto. Se torna ya directa el 3 de octubre, se torna retrógrado el 3 de octubre, el 13 de noviembre directa, pero no es hasta el 16 de diciembre que ya va a empezar a cursar nuevos grados zodiacales, entonces esto es una historia de todo final de año.
Para vos, Escorpio y Libra son tus casas 11 y 10. De nuevo, la 10 es una de las casas angulares, entonces es probable que aquí notes mucha acción, que notes mucha actividad y que sí sea en particular la parte que se da en Libra, sea esta parte en particular de septiembre y ya pasado noviembre y diciembre sea muy relevante para vos porque todo esto es lo que se va a dar en Libra y siendo tu casa 10 va a ser más visible. Entonces, la casa 11 tiene que ver con mis amigos, mis comunidades, mis audiencias, todas estas personas con quien yo comparto en general en grupo. Y la casa 10 tiene que ver con tu vida profesional, tu vida más pública, tus aspiraciones, tu vocación. Entonces, las personas que existan en este mundo, que son dos casas muy visibles, muy públicas en general, es donde vas a notar esas historias de reevaluación que van a describir Venus retrógrado. Es decir, es más probable que sea con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus amigos, con tus comunidades, donde notes estos eventos que van a necesitar esa reevaluación o van a necesitar ese segundo vistazo. ¿Es en particular profunda o va a ser intensa emocionalmente esta retrogradación de Venus? No solo porque ya va a estar retrógrada, sino porque está retrógrada en Escorpio. Entonces sí hay que esperar que parte de esta retrogradación va a poner una lupa y nos va a tocar enfocarnos en tal vez estos patrones a nivel relacional, a nivel vincular, a nivel de también mi relación conmigo misma y mi arte y mi creatividad, que va a ser un poco incómoda y que va a tocar esos puntos que son bastante sensibles, como tocar ciertas heridas que ya pueden ser que existan ahí, porque Venus está en su detrimento en Escorpio, y se va a aumentar mucho la necesidad de balancear por la otra parte que se da en Libra. Hay un agregado de intensidad a esta dinámica de Venus retrógrada que va a hacer que este proceso pueda ser muy intenso, en particular si tienes planetas en Escorpio y en Libra, porque Venus, como está pasando por los primeros grados de Escorpio, va a hacer muchas o tres cuadraturas a Plutón durante este tiempo, que son el 15 de septiembre, el 20 de octubre y el 9 de diciembre. Ya Plutón significa o simboliza estos temas de a veces trauma, de situaciones profundas que me marcaron mucho porque significaron algún tipo de situación donde había dinámicas de poder, de control, secretos, privacidad, esas partes oscuras dentro de mí que yo no quiero a veces compartirle a nadie o que muestran situaciones que me calaron muy profundamente, salen a la luz o Plutón las describe, es un poco el inframundo y en el momento que se activan con Venus retrógrada salen a la luz en nuestras relaciones y en nuestra relación con nosotros mismos aún más. Entonces, va a ser importante lograr balancear este proceso, no dejarse ir por las emociones más viscerales que podemos llegar a tener, porque definitivamente van a surgir en este tiempo y como sea en la casa 10 es relevante para vos, tratar de balancearlo con la ligereza que podamos encontrar en el aire durante este tiempo, porque es posible que nos traiga temas muy profundos y que toque y que cale muy profundamente dentro de nosotros. Pero bueno, ese es el propósito de Venus retrógrada, es que al final tengo una manera de vincularme, de relacionarme, de también tratarme a mí misma mucho más compasiva, con un entendimiento más profundo de, bueno, por qué se dio tal conflicto, por qué se dio tal malentendido, o por qué surgió este dolor en mí y cómo puedo llegar a balancearlo, tratarlo y manejarlo bastante mejor. Y ahora sí, para pasar al final y lo que realmente marca todos los años, que son los eclipses. En este caso tenemos dos pares de eclipses que son importantes. Por un lado, hemos tenido eclipses desde 2024, septiembre de 2024, en Piscis y en Virgo, que para vos son tus casas 9 y 3. Los procesos de eclipse siempre describen estos inicios y finales en un área de mi vida, dos áreas de mi vida, donde me toca balancear estas dos áreas. En un área me toca enfocarme mucho y tengo que darle mucha prioridad. En el otro me toca dejar ir, soltar, purgar. Y voy entonces caminando en este proceso de inicios y finales. Ninguno de estos eclipses se dan en tus casas angulares, por lo que tal vez no ha sido tan intenso para vos, pero si tenés planetas aquí definitivamente sí lo serían. Entonces, en el caso de Virgo y Piscis, que son tus casas 9 y 3, te ha tocado balancear el enfoque que le das a tu día a día, lo que sucede, la acción que está sucediendo diariamente en tu día a día, los viajes cortos que te tocan hacer, tus hermanos, esas personas con quien te relacionas rutinariamente, y el enfoque que hay en el corto plazo versus tal vez te ha tocado dejar ir de algunos temas
o de algún tipo de creencia que tenías sobre tu propósito más a largo plazo, sobre literal tu sistema de creencias, se ha revolucionado tal vez un poco. Y la casa 9 también tiene que ver con los estudios académicos, con viajes al exterior, entonces tal vez han existido ciertas transformaciones ahí, más en tono de dejar ir. Entonces este enfoque entre el corto plazo y el largo plazo y va a seguir ya, ahora sí, en el último capítulo de la historia, porque tendremos eclipses el 3 de marzo, que es un eclipse lunar en Virgo, y el 27 de agosto, que es un eclipse lunar en Piscis. Entonces ahí son como los últimos clímax de la historia, donde ya la cerramos y cerramos este proceso de inicios y finales en estas dos áreas. Y comenzamos también en febrero, ahora sí los eclipses en Acuario y Leo, que, como te mencioné anteriormente, son las casas 2 y 8. Entonces aquí más bien va a existir un enfoque mayor para vos alrededor de tu dinero, tus finanzas, tus recursos materiales, tu relación con estos temas. Va a existir tal vez más acción en cómo conseguís tus ingresos, en cómo gastas tus ingresos. Estos temas van a tener bastante intensidad o va a haber un deseo muy importante por enfocarse por este lado, al mismo tiempo que va a tocar dejar ir, purgar de temas en la casa 8 que ya te mencioné, que es como estos recursos compartidos, que son deudas, inversiones, préstamos, que también es toda esta parte emocional intensa mía, y que me toca un poco ahí ir definiendo tal vez, bueno, con qué tipo de personas estoy compartiendo mis recursos, cómo lo estoy haciendo, cuál sería la mejor manera en que podría ir abordando esta parte de estos recursos con otras personas, que probablemente va a estar también relacionado con que Júpiter va a estar ahí, entonces va a ser una parte de tu vida que va a tener ese enfoque. Y los eclipses en Acuario y Leo se van a dar el 17 de febrero, que es un eclipse solar en Acuario, y el 12 de agosto, que es un eclipse solar en Leo. Los nodos en sí, que son estos puntos que escriben dónde se dan los eclipses, van a cambiar el 26 de julio, entonces ahí vas a notar un cambio también. Pero de nuevo, mi recomendación es que busques si tenés planetas en estos signos, se vuelve más relevante, definitivamente para vos. Y si no, como son casas no angulares, puede ser que sean como historias secundarias que estás viviendo. Y eso es lo más importante, que la historia Virgo y Piscis del corto plazo a largo plazo está ya cerrándose y vamos terminando esta historia. Y que por otro lado la parte más enfocada en recursos apenas va iniciando y ahí se va desarrollando. Con esto vamos a cerrar tu horóscopo para 2026, espero te haya ayudado mucho. Si quieres ya una lectura individual puedes agendarla en camimonji.com y nos vemos en el próximo video.